Trabajó en las mansiones más lujosas de la ciudad, limpiando pisos de mármol. A los 70, limpiaba sangre de su propia cara después de que su esposo enfermo la golpeara sin reconocerla. Esa madrugada, al borde del colapso, escuchó que tocaban la puerta. El hombre que entró conocía secretos que solo Dios podía saber. El despertador marcaba las 4:30 de la madrugada, cuando Rosa Mendoza abrió los ojos en la oscuridad de su pequeña habitación. No necesitaba ese sonido estridente para despertar. Después de 50 años levantándose antes del amanecer, su cuerpo había aprendido a funcionar con un reloj interno más preciso que cualquier máquina. A sus 70 años, cada movimiento le costaba más que el día anterior. Sus rodillas crujieron cuando bajó los pies descalzos al piso de cemento frío. El dolor de la artritis en sus manos nudosas le recordó inmediatamente por qué había despertado 3 veces durante la noche. Pero no era el dolor físico lo que más le dolía. Era el sonido de la respiración irregular de Antonio en la cama junto a ella. Su esposo de 45 años de matrimonio dormía inquieto, murmurando palabras incomprensibles, atrapado en un mundo que ella ya no podía alcanzar. El Alzheimer se lo había llevado poco a poco durante los últimos 3 años, pero los últimos 6 meses habían sido devastadores. Rosa se levantó con cuidado de no despertar a Antonio. Había aprendido que los despertares abruptos lo confundían aún más, lo volvían agresivo. Caminó lentamente hacia el pequeño baño que compartían, evitando pisar las tablas del piso que crujían. La casa de 2 cuartos en la colonia Guerrero era todo lo que habían podido comprar después de décadas de trabajo. Las paredes de bloques de concreto sin pintar mostraban las grietas del último terremoto. El techo de lámina oxidada goteaba cuando llovía, pero era suya, o al menos lo había sido hasta que Antonio enfermó y los gastos médicos comenzaron a devorar sus escasos ahorros. Se miró al espejo del baño, un vidrio barato que distorsionaba su reflejo. La mujer que la miraba de vuelta parecía tener 90 años, no 70. Su rostro era un mapa de arrugas profundas, cada una contando una historia de sacrificio. Sus ojos, alguna vez brillantes y llenos de vida, ahora estaban apagados, rodeados de ojeras oscuras producto del insomnio crónico. Se lavó la cara con el agua helada que salía de la llave oxidada. No había calentador de agua. Nunca lo había habido. Se cepilló los dientes con movimientos mecánicos, pensando en la lista interminable de tareas que la esperaban ese día. Después de vestirse con su uniforme de trabajo, un vestido floreado desteñido y un delantal que había remendado cientos de veces, regresó a la habitación. Antonio seguía dormido, su pecho subiendo y bajando con respiración pesada. Rosa se permitió un momento para observarlo. Ese hombre que había sido su roca, su compañero, el padre de sus 3 hijos, ahora era como un niño asustado atrapado en el cuerpo de un anciano. Recordó cuando se conocieron en el mercado de la Merced. Él era un joven fuerte que trabajaba descargando camiones. Ella, una muchacha de 19 años, que acababa de llegar del pueblo buscando trabajo. Se enamoraron con la intensidad de quienes no tienen nada que perder. Se casaron 3 meses después en una ceremonia sencilla. Salió de la habitación cerrando la puerta con suavidad. En la cocina diminuta, con espacio apenas para una estufa de 2 hornillas y un refrigerador viejo que hacía más ruido que frío, preparó su café de olla, el único lujo que se permitía cada mañana. Mientras el agua hervía, observó por la ventana sin cortinas el amanecer sobre la Ciudad de México. Las primeras luces del día comenzaban a iluminar el caos de cables eléctricos que colgaban peligrosamente entre los postes. Los perros callejeros ya comenzaban a ladrar. Los camiones de basura hacían su ronda matutina. Era el mismo paisaje de siempre, pero cada día se sentía más pesado. Se sirvió el café en una taza desportillada y se sentó en la única silla que no estaba rota. Sobre la mesa de plástico agrietada estaban las facturas que había estado evitando mirar. Electricidad, 2 meses atrasada. Agua, 3 meses. Los medicamentos de Antonio que el Seguro Social no cubría, una cantidad imposible que crecía cada mes. Tomó su teléfono celular viejo, de esos con teclado físico que ya nadie usaba, y revisó los mensajes. Nada. Ni uno solo de sus 3 hijos. Hacía 2 semanas que había llamado a Ricardo, su hijo mayor, pidiéndole ayuda con los medicamentos de Antonio. Él había prometido ver qué podía hacer y nunca volvió a responder. Marcela, su hija del medio, había dejado de contestar sus llamadas hace 4 meses
desde que Rosa le pidió que la acompañara al médico porque Antonio había tenido un episodio particularmente malo, y Pablo, el menor, el que siempre había sido su favorito, le había dicho la última vez que hablaron que estaba avergonzado de decirle a sus amigos que su madre había sido solo una sirvienta toda su vida. Esas palabras habían sido como un cuchillo. Solo una sirvienta. Como si 50 años de trabajo honesto no valieran nada. Como si limpiar las casas de otros para que sus hijos pudieran estudiar fuera algo de lo que avergonzarse. Guardó el teléfono y terminó su café. No había tiempo para autocompasión. Tenía que estar en casa de la señora Domínguez a las 6:30 de la mañana. 3 veces por semana limpiaba esa mansión en las lomas de Chapultepec, el barrio más rico de la ciudad. Era un trabajo que había mantenido durante los últimos 15 años, incluso después de jubilarse oficialmente. No podía darse el lujo de jubilarse realmente. La pensión que recibía del Seguro Social era una miseria que apenas cubría la comida. Regresó a la habitación para revisar a Antonio una última vez antes de irse. Él seguía dormido, pero su rostro mostraba tensión. Sus manos se aferraban a las sábanas delgadas. Rosa sabía que pronto despertaría confundido, tal vez agresivo, sin saber dónde estaba o quién era ella. Había intentado contratar a alguien para que lo cuidara durante el día, pero el costo era imposible de sostener. La vecina, doña Lupita, había prometido revisar cómo estaba cada pocas horas, pero Rosa sabía que era mucho pedir. Salió de la casa cuando el cielo apenas comenzaba a clarear. Las calles de la colonia Guerrero estaban relativamente vacías a esa hora. Caminó las 3 cuadras hasta la parada del autobús, cada paso un pequeño acto de voluntad sobre el dolor en sus rodillas. El aire frío de la mañana le dolía en los pulmones. Esperó 25 minutos hasta que llegó el camión que la llevaría hasta el metro. El viaje completo tomaría hora y media en transporte público abarrotado, apretada entre trabajadores que también se levantaban antes del amanecer para llegar a trabajos que apenas les permitían sobrevivir. En el metro, de pie porque no había asientos, Rosa observó a su alrededor. Una chica joven dormía parada, aferrada al tubo metálico. Un hombre en traje leía el periódico con expresión cansada. Una señora mayor, tal vez de su edad, llevaba una canasta llena de tamales que seguramente iría a vender. Todos con sus propias batallas invisibles, todos parte de un México que seguía funcionando gracias al trabajo silencioso de millones como ella. Bajó en la estación Auditorio y caminó otras 6 cuadras cuesta arriba hasta las lomas. El contraste era brutal. De las calles descuidadas del centro, llegaba a avenidas amplias, limpias, bordeadas por árboles frondosos y mansiones que parecían sacadas de una película extranjera. Autos de lujo pasaban junto a ella. Señoras bien vestidas sacaban a pasear a sus perros de raza, mientras hablaban por teléfonos que costaban más que el sueldo mensual de Rosa. Llegó a la casa de la señora Domínguez exactamente a las 6:30. Una mansión de 3 pisos con fachada de cantera, jardines impecables y una fuente en la entrada. Tocó el timbre de la entrada de servicio, porque la puerta principal no era para gente como ella. La empleada que vivía en la casa, una chica joven de Oaxaca, le abrió con una sonrisa tímida. «Buenos días, doña Rosa». La señora dejó una lista de lo que quiere que haga hoy. La lista era larga como siempre. Rosa se cambió a su uniforme de trabajo que guardaba allí, un vestido azul marino que la señora Domínguez exigía que todas sus empleadas usaran. Comenzó por la cocina enorme, más grande que toda su casa, con electrodomésticos de acero inoxidable que brillaban como espejos. Limpió cada superficie de mármol, cada vitrina de vidrio donde se exhibían copas de cristal que probablemente costaban más que su renta mensual. Mientras trabajaba, su mente vagaba hacia Antonio. ¿Ya habría despertado? ¿Estaría confundido? ¿Estaría buscándola? La ansiedad le oprimía el pecho, pero no podía permitirse pensar demasiado en eso. Necesitaba concentrarse. Necesitaba mantener este trabajo. A las 9 de la mañana, la señora Domínguez bajó a desayunar. Era una mujer de unos 50 años, delgada gracias a sus clases de yoga y su nutrióloga personal, vestida con ropa deportiva de marca que probablemente nunca había sudado. «Rosa, cuando termines la cocina, necesito que limpies los baños de arriba. Mi hijo viene este fin de semana con su novia y quiero que todo esté impecable». «Sí, señora»,
respondió Rosa con la cabeza baja, como había aprendido a hacer durante 50 años. La señora Domínguez ni siquiera la miró cuando respondió. Rosa era invisible, era parte del mobiliario, una herramienta útil pero sin rostro, sin historia, sin humanidad. Continuó trabajando hasta las 2 de la tarde sin parar excepto por un descanso de 15 minutos para comer las tortillas con frijoles que había traído en su bolsa. Mientras comía sola en un rincón del jardín de servicio, revisó su teléfono. Había 3 llamadas perdidas de doña Lupita. El corazón le dio un vuelco. Marcó inmediatamente con manos temblorosas. Doña Rosa, su esposo está muy alterado. Está gritando. Rompió un plato. No me reconoce. Me gritó que soy una ladrona. No sé qué hacer. La voz de la vecina sonaba asustada. Ya voy para allá, doña Lupita. Por favor, no se acerque a él si está agitado. Déjelo solo en la casa y cierre con llave desde afuera. Rosa encontró a la señora Domínguez en la sala, viendo la televisión. Señora, disculpe, tengo una emergencia familiar. Mi esposo está enfermo y necesito irme. La señora volteó con expresión de fastidio. Rosa, quedamos en que trabajarías hasta las 5. Todavía falta mucho y ni siquiera has terminado los baños. Lo sé, señora, pero es urgente. Mi esposo tiene Alzheimer y está teniendo un episodio malo. La señora Domínguez suspiró teatralmente. Ay, Rosa, siempre es algo contigo. Está bien, vete, pero esto saldrá de tu pago, y la próxima vez que tengas estos problemas personales, tal vez debería buscar a alguien más confiable. Las palabras dolieron más de lo que la señora probablemente pretendía, o tal vez exactamente lo que pretendía. Rosa asintió, se cambió rápidamente de ropa y salió corriendo de esa casa donde había limpiado pisos de mármol durante 15 años sin que nadie supiera su nombre completo o preguntara cómo estaba. El viaje de regreso fue una tortura. Cada minuto que pasaba imaginaba a Antonio cada vez más alterado, rompiéndose a sí mismo o lastimándose. Cuando finalmente llegó a su casa a las 4 de la tarde, encontró la puerta cerrada desde afuera como le había indicado a doña Lupita. Abrió con manos temblorosas. Antonio, mi amor, ya llegué. El silencio que la recibió era peor que los gritos. Entró con cautela. La casa estaba destrozada. Platos rotos en el piso de la cocina. La mesa volcada. Las cortinas arrancadas. Y en medio del caos, Antonio sentado en el piso de la sala, abrazándose las rodillas, meciéndose de adelante hacia atrás, llorando como un niño. No sé dónde estoy, sollozaba. Quiero ir a mi casa. ¿Dónde está mi mamá? Rosa sintió que el corazón se le partía en 1000 pedazos. Se arrodilló junto a él, ignorando el dolor en sus rodillas. Antonio, mi amor, estás en casa. Yo soy Rosa, tu esposa. Él la miró con ojos vidriosos, sin reconocimiento. Tú no eres mi esposa. Mi esposa es joven y bonita, tú eres una vieja. Aléjate de mí. Las palabras le dolieron aunque sabía que no era realmente Antonio quien las decía, sino la enfermedad. Intentó calmarlo, pero él se puso más agitado. No me toques, ladrona, ¿qué haces en mi casa? Se levantó con una agilidad sorprendente para su edad y condición. Rosa retrocedió instintivamente. Había visto esta fase antes, pero nunca tan intensa. Antonio buscó algo con la mirada y tomó el bastón que usaba para caminar. Fuera de aquí. Lo levantó sobre su cabeza. Rosa levantó los brazos para protegerse. Antonio, por favor, soy yo. Soy Rosa, tu esposa de 45 años. Tenemos 3 hijos, Ricardo, Marcela y Pablo. Nos conocimos en la Merced. Me regalaste flores de papel el día que nos casamos porque no teníamos dinero para flores reales. Pero sus palabras no lo alcanzaban. Él estaba perdido en algún lugar de su mente donde ella no existía. El bastón bajó violentamente. Rosa logró bloquear el golpe con su brazo, pero el impacto le arrancó un grito de dolor. Antonio, para. Pero él no paraba. Un segundo golpe la alcanzó en el hombro. Un tercero rozó su rostro. Rosa cayó al piso, protegiéndose la cabeza con los brazos. Las lágrimas corrían por su rostro, mezclándose con el polvo del piso que ella misma había limpiado esa mañana, antes de irse. Dios mío, ayúdame, susurró. Por favor, ayúdame. Entonces, tan repentinamente como había comenzado,
Antonio se detuvo. El bastón cayó al piso con un ruido hueco. Él se tambaleó hacia atrás, confundido, y se dejó caer en el sillón viejo. En segundos, estaba roncando, exhausto por su propio episodio de violencia. Rosa permaneció en el piso varios minutos, temblando, llorando en silencio. Lentamente se incorporó. Cada parte de su cuerpo le dolía. Se miró en el espejo roto de la pared. Un hilo de sangre bajaba de su labio partido. Su mejilla izquierda comenzaba a hincharse. Un moretón oscuro florecía en su brazo. Se tocó el labio con dedos temblorosos y se miró la sangre en los dedos. Caminó como zombi hasta el baño y se limpió la sangre con agua fría. El labio ardía. La hinchazón en su mejilla pulsaba con cada latido de su corazón. Se sentó en el borde de la tina oxidada y dejó que las lágrimas fluyeran libremente. 50 años. 50 años trabajando desde antes del amanecer hasta después del anochecer. 50 años limpiando la suciedad de otros mientras su propia vida se desmoronaba. 50 años criando hijos que ahora se avergonzaban de ella. ¿Y para qué? Para estar sola a los 70 años, golpeada por el hombre que había amado toda su vida, abandonada por los hijos por los que lo había sacrificado todo. Ya no puedo más, susurró a la nada. Dios, si existes, ya no puedo más. Miró el pequeño botiquín sobre el lavabo. Estaban todos los medicamentos de Antonio, píldoras para la presión, para el colesterol, para dormir. Sería tan fácil tomar todas esas píldoras y simplemente no despertar. Nadie la extrañaría. Sus hijos probablemente se sentirían aliviados de no tener que fingir más que les importaba. Tomó el frasco de pastillas para dormir con mano temblorosa. Lo abrió. Las píldoras blancas parecían promesas de paz. Contó 15, probablemente suficientes. Se quedó mirándolas largo rato. ¿Era esto lo que quedaba de su vida? ¿Era este el final que merecía después de todo? Lágrimas cayeron sobre las píldoras en su palma. «Perdóname, Dios», murmuró. «Perdóname, pero no tengo más fuerzas». Estaba a punto de llevarse la mano a la boca cuando escuchó un sonido, un toque suave en la puerta. Se quedó inmóvil. «Doña Lupita, ¿alguien más?» El toque se repitió, paciente, gentil. Rosa dejó las píldoras sobre el lavabo y salió del baño. Antonio seguía dormido en el sillón, ajeno a todo. Caminó hacia la puerta despacio. Su cuerpo entero dolía. «¿Quién es?», preguntó con voz débil. Nadie respondió, pero el toque se repitió. Rosa limpió sus lágrimas con el dorso de la mano, tomó aire y abrió la puerta. Lo que vio la dejó sin palabras. Un hombre estaba parado en su puerta. Aparentaba unos 35 años, con cabello largo oscuro que le caía sobre los hombros y una barba cuidada. Vestía ropa sencilla, pantalones de mezclilla y una camisa blanca, pero había algo en él que la hizo retroceder un paso. No era su apariencia física, sino algo más profundo, algo que emanaba de él como calor de una fogata. Sus ojos eran lo más impactante, oscuros, profundos, llenos de una compasión que Rosa nunca había visto en ojos humanos. La miraba como si la conociera, no como conoces a un extraño, sino como conoces a alguien a quien has amado toda tu vida. «Hola, Rosa», dijo con una voz suave pero clara que pareció llenar todo el espacio. Rosa sintió que las rodillas se le doblaban. «¿Quién? ¿Quién es usted? ¿Cómo sabe mi nombre?» El hombre sonrió con una tristeza infinita. «He estado esperando el momento correcto para visitarte, el momento en que más me necesitaras». Rosa miró hacia Antonio dormido, luego de vuelta al extraño. «No entiendo. ¿Lo conozco? ¿Es usted vecino?» El hombre negó suavemente con la cabeza. «¿Puedo pasar, Rosa? Tenemos mucho de qué hablar, y creo que necesitas sentarte antes de que caigas». Rosa se quedó paralizada en el umbral de la puerta, mirando a ese hombre que la observaba con ojos llenos de una comprensión que trascendía cualquier explicación lógica. Parte de ella quería cerrar la puerta inmediatamente, llamar a la policía, gritar por ayuda. Pero otra parte, una parte más profunda que no entendía completamente, sentía que este encuentro era exactamente lo que había estado esperando sin saberlo. «¿Puedo pasar?», repitió el extraño con paciencia infinita. Su voz tenía una cualidad que Rosa no podía describir. No era autoritaria, pero tampoco suplicante. Era simplemente segura, como si supiera que ella diría que sí antes de que ella misma lo supiera.
Rosa miró hacia atrás. Antonio seguía dormido en el sillón, roncando suavemente, completamente ajeno a lo que estaba sucediendo. La casa era un desastre. Platos rotos, muebles volcados, el caos de la crisis de Antonio visible por todas partes. La casa está muy desordenada, murmuró, y se sorprendió a sí misma por la preocupación absurda de lo que este extraño pensaría de su hogar. El hombre sonrió con una calidez que hizo que Rosa sintiera un nudo en la garganta. Rosa, he visto tu casa todos los días durante los últimos 50 años. El desorden de hoy no me importa. Me importas tú. Esas palabras la golpearon como un rayo. ¿50 años? ¿Qué significaba eso? Retrocedió un paso, dejando espacio para que él entrara. El hombre cruzó el umbral con movimientos fluidos y naturales. No había nada sobrenatural en su apariencia. No brillaba, no flotaba, no había música celestial sonando. Era simplemente un hombre entrando a una casa humilde, y sin embargo, cuando entró, Rosa sintió como si el aire mismo de la habitación hubiera cambiado, como si de repente hubiera más oxígeno, más espacio, más vida. Cerró la puerta detrás de él y se quedó de pie, sin saber qué hacer con sus manos. ¿Quiere sentarse?, preguntó tímidamente, señalando la silla que no estaba rota. El hombre asintió y se sentó con naturalidad, como si hubiera estado en esa casa miles de veces antes. Rosa permaneció de pie, demasiado nerviosa para sentarse. El hombre la observaba con esos ojos imposibles. «Tus heridas», dijo finalmente, señalando su rostro hinchado con preocupación genuina. «¿Puedo?». Extendió su mano hacia ella. Rosa retrocedió instintivamente. «No, estoy bien. Fue un accidente. Mi esposo está enfermo, tiene Alzheimer». No sabía lo que hacía. Las palabras salieron en una cascada defensiva, como había aprendido a hacer durante años cuando alguien notaba un moretón, una marca, alguna evidencia del trabajo duro que destruía su cuerpo poco a poco. El hombre no retiró su mano. «Rosa, no tienes que defenderlo conmigo. Sé exactamente lo que pasó hace 37 minutos. Sé que Antonio te golpeó 3 veces con su bastón. Sé que el primer golpe fue en tu brazo izquierdo, el segundo en tu hombro derecho, y el tercero te partió el labio cuando intentaste esquivarlo. Sé que caíste al piso y rezaste pidiendo ayuda mientras él seguía gritando que eras una ladrona». La precisión de sus palabras hizo que Rosa sintiera que el piso se movía bajo sus pies. «¿Cómo? ¿Estaba usted aquí? ¿Nos estaba espiando?». Su voz subió de tono, mezclando miedo con confusión. El hombre negó suavemente. «No estaba espiando, Rosa. Estaba esperando el momento correcto para intervenir. He estado contigo en cada momento de tu vida, aunque no pudieras verme. Estuve contigo cuando tenías 5 años, y tu padre borracho golpeaba a tu madre en ese jacal de tierra en Oaxaca. Estuve contigo cuando a los 14 años decidiste escapar a la Ciudad de México con solo 50 pesos en el bolsillo y un vestido remendado. Estuve contigo la noche que conociste a Antonio en el mercado de la Merced, cuando él te compró un tamal porque dijiste que tenías hambre y no tenías ni un centavo. Estuve contigo en cada casa que limpiaste, en cada piso de mármol que puliste de rodillas, en cada humillación que tragaste en silencio». Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Rosa, ardiendo en las heridas frescas. «¿Quién es usted?», susurró, aunque una parte de ella comenzaba a sospechar una respuesta que su mente racional se negaba a aceptar. El hombre se puso de pie lentamente y caminó hacia donde Antonio dormía. Se quedó mirándolo por un momento con expresión de ternura infinita. Antonio García Morales, 62 años trabajando en construcción, levantando edificios que otros habitarían. 30 años adicionales, trabajando como velador en una bodega, después de que una caída le dañara la espalda y ya no pudiera cargar materiales pesados. Un buen hombre, un hombre fiel, un padre que trabajó hasta que su cuerpo se rompió para que sus hijos pudieran tener lo que él nunca tuvo. El extraño se giró hacia Rosa, y ahora la enfermedad le ha robado su mente, dejando solo el miedo y la confusión. Él no quería lastimarte, Rosa. En este momento, en las profundidades de su mente fragmentada, está buscándote desesperadamente, gritando tu nombre, rogando que regreses porque eres lo único que reconoce en un mundo
que ya no tiene sentido para él. Rosa se llevó las manos a la boca, sollozando. No puedo más, ya no puedo seguir así. Él me necesita, pero yo también necesito a alguien, mis hijos. Su voz se quebró completamente. El hombre regresó hacia ella, y esta vez, cuando extendió su mano, Rosa no retrocedió. Él tocó suavemente su mejilla hinchada. El contacto fue cálido, reconfortante, y algo completamente inexplicable sucedió. El dolor punzante en su rostro comenzó a desvanecerse como niebla bajo el sol. La hinchazón disminuyó visiblemente, el labio partido dejó de sangrar y la piel se cerró como si nunca hubiera sido cortada. Rosa se tocó el rostro con dedos temblorosos, sintiendo piel suave donde, segundos antes, había heridas abiertas. ¿Qué? ¿Cómo hizo eso? El hombre sonrió. Tengo muchos nombres, Rosa, pero el que más te será familiar es Jesús, y he venido porque escuché tu oración en el baño hace unos minutos. Escuché cuando dijiste que ya no podías más. Vi las píldoras en tu mano. Rosa retrocedió tambaleándose hasta que su espalda chocó contra la pared. No puede ser. Usted no es. Jesús está en el cielo. Jesús no viene a casas sucias en colonias pobres. Jesús no. Jesús no, ¿qué, Rosa? ¿No visita a trabajadoras domésticas? ¿No entra a casas humildes? ¿No se preocupa por mujeres de 70 años que han dado todo y no han recibido nada a cambio? La voz de Jesús era suave pero firme. ¿Dónde crees que pasé mi tiempo cuando caminaba en la tierra hace 2000 años? ¿En palacios? ¿Con los ricos y poderosos? No, Rosa. Estuve con pescadores, con prostitutas, con recaudadores de impuestos, con leprosos, con los olvidados, con los despreciados, con las personas exactamente como tú. Se sentó nuevamente, indicándole con un gesto que ella también se sentara. Esta vez, Rosa obedeció, cayendo más que sentándose en la silla frente a él. Sus piernas ya no la sostenían. Háblame de tus hijos, Rosa. Háblame de Ricardo, Marcela y Pablo. El solo mencionar sus nombres hizo que Rosa sintiera como si un puñal le atravesara el corazón. ¿Qué quieres saber? Que los crié yo sola mientras Antonio trabajaba 12 horas diarias. ¿Que limpié casas ajenas para poder pagar sus uniformes escolares? Que nunca, ni una sola vez en 30 años, me compré un vestido nuevo porque cada peso era para ellos. Que trabajé enferma, con fiebre, con dolor, porque no podía darme el lujo de perder ni un día de trabajo. Su voz subía de volumen. Años de dolor reprimido, comenzando a brotar como agua de una presa rota. Ricardo era tan inteligente. Quería ser ingeniero. Le pagué clases particulares de matemáticas con dinero que debería haber usado para arreglar el techo que gotea. Entró a la universidad pública. Se graduó. Ahora trabaja para una empresa americana. Gana bien. Vive en un departamento bonito en Polanco. ¿Y sabe cuántas veces me ha visitado en los últimos 2 años? 3. 3 veces. Y cada visita duró menos de 20 minutos porque siempre tenía una junta importante o un compromiso urgente. Jesús escuchaba sin interrumpir, su rostro reflejando cada palabra de dolor como si él mismo lo sintiera. Marcela, continuó Rosa con voz quebrada, mi única hija, la vestí como princesa en sus 15 años, aunque tuvimos que pedir dinero prestado que tardamos 3 años en pagar. Estudió administración. Se casó con un contador que gana bien. Tienen una casa bonita en Querétaro. 2 hijos que apenas conozco porque ella dice que estoy muy cansada para cuidarlos, que no quiere molestarme. Pero la verdad es que le da vergüenza que yo sea su madre. La última vez que hablamos, su esposo no sabía que yo había trabajado como empleada doméstica. Marcela le había dicho que yo era ama de casa, como si limpiar las casas de otros no fuera trabajo suficientemente respetable. Las lágrimas corrían libremente ahora, empapando su vestido viejo. Y Pablo, mi bebé, el menor, el que siempre fue más cariñoso, más cercano, estudió diseño gráfico, trabaja en publicidad. La última vez que lo llamé hace 6 meses, me dijo. Su voz se quebró completamente. Jesús terminó la oración por ella, su voz llena de tristeza. Te dijo que sus amigos le preguntaban a qué se dedicaba su madre, y él no sabía qué responder porque solo eras una sirvienta. Te dijo que le daba vergüenza admitir que su madre no tenía una carrera profesional, que no había ido a la universidad,
que había pasado su vida limpiando baños y pisos de otras personas. Rosa asintió, incapaz de hablar. Y cuando le pediste ayuda con los medicamentos de Antonio, dijo que no podía porque estaba ahorrando para un viaje a Europa con su novia. Te dijo que tú y Antonio deberían haber planeado mejor su jubilación en lugar de esperar que sus hijos los mantuvieran. Cada palabra era como un cuchillo. ¿Cómo sabe todo eso? ¿Cómo puede saber exactamente lo que me dijeron? Jesús se inclinó hacia adelante, su mirada penetrando hasta el alma de Rosa. Porque estuve allí, Rosa. Estuve en cada conversación, escuché cada palabra cruel. Vi cada puerta cerrada en tu cara. Sentí cada vez que marcaste sus números y ellos no contestaron. ¿Por qué? La pregunta salió como un grito desgarrado. ¿Por qué lo permite? ¿Por qué dejó que me trataran así? Yo lo di todo. Todo. Mis rodillas destruidas de limpiar pisos de rodillas, mis manos deformadas por los químicos y el trabajo, mi espalda rota de cargar cubetas de agua. 50 años sin vacaciones, sin descanso, sin nada para mí. ¿Y para qué? ¿Para criar hijos que se avergüenzan de mí? ¿Para que me abandonen cuando más los necesito? Se puso de pie tambaleándose, su cuerpo temblando con la fuerza de su dolor. Dígame por qué, si usted es Jesús, si usted es Dios, dígame por qué tuve que sufrir tanto para nada. Jesús también se puso de pie. No había enojo en sus ojos por sus palabras, solo comprensión infinita. Rosa, siéntate, por favor, necesito mostrarte algo. Había algo en su voz que hizo que Rosa obedeciera, a pesar de la tormenta de emociones que rugía dentro de ella. Se sentó, sus manos aferrándose al borde de la silla. Jesús extendió sus manos, y Rosa vio algo que había pasado por alto antes. En sus muñecas había cicatrices, no cicatrices ordinarias, sino marcas profundas, circulares, como si algo hubiera atravesado completamente su carne. Yo también fui traicionado por personas que amaba, dijo Jesús suavemente. Yo también di todo y recibí desprecio a cambio. Yo también conocí el dolor de ser abandonado por aquellos que prometieron estar conmigo siempre. Judas me vendió por 30 monedas de plata. Pedro, quien juró que moriría por mí, me negó 3 veces antes de que cantara el gallo. Todos mis discípulos huyeron cuando me arrestaron. Morí en una cruz rodeado de burlas, no de gratitud. Rosa miraba las cicatrices, hipnotizada. Pero eso fue diferente. Usted es Dios. Usted sabía que resucitaría. Yo soy solo una vieja que limpió casas toda su vida. No hay resurrección para mí, solo hay esto. Gesticuló hacia la casa destruida, hacia Antonio durmiendo, hacia su vida rota. ¿Crees que porque soy divino el dolor no fue real? ¿Crees que porque sabía el final, la agonía fue menor? Jesús se arrodilló frente a ella, tomando sus manos deformadas por el trabajo entre las suyas. Rosa, cada traición dolió, cada abandono desgarró mi corazón. Cada hora en esa cruz fue una agonía que elegí sufrir no porque fuera fácil para mí, sino porque amaba lo suficiente como para atravesarlo. ¿Y tú? Sus ojos se llenaron de lágrimas. Tú has estado en tu propia cruz durante 50 años, clavada por la necesidad, por el amor a tu familia, por un sentido del deber que va más allá de cualquier reconocimiento humano. Rosa sintió algo quebrarse dentro de ella. Una presa que había mantenido cerrada durante décadas finalmente cedió. No soy especial, soy yo. Soy solo una empleada doméstica, nadie importante, nadie que valga la pena. Jesús apretó sus manos. Rosa María Mendoza de García, nacida el 15 de marzo de 1954 en San Juan Cotzocón, Oaxaca. Llegaste a Ciudad de México con 14 años. Tu primer trabajo fue en casa de la familia Gutiérrez en la colonia Roma. Ganabas 30 pesos a la semana y dormías en un cuarto de servicio sin ventanas. Te levantabas a las 5 de la mañana y trabajabas hasta las 11 de la noche. La señora Gutiérrez te gritaba si los platos no brillaban lo suficiente. Su hijo mayor intentó tocarte una noche cuando tenías 16 años y cuando le dijiste a la señora, ella te llamó mentirosa y te echó sin pagarte tus 2 últimas semanas. Cada palabra era un golpe de memoria. Trabajaste en 8 casas diferentes en los siguientes 5 años. En casa de los Fernández, la señora te acusó de robar un anillo que después encontró en su bolsa. Nunca te pidió disculpas. En casa de los Ramírez,
Trabajabas 7 días a la semana porque la casa grande necesita atención constante. Te pagaban menos del salario mínimo porque te daban comida y techo, aunque la comida eran sobras y el techo era un colchón en el piso del cuarto de la lavadora. Rosa temblaba. ¿Por qué me está diciendo todo esto? Porque cada injusticia fue vista, cada abuso fue registrado, cada lágrima fue contada. Conociste a Antonio cuando tenías 19 años, él tenía 23. Era amable contigo cuando nadie más lo era. Te regaló flores aunque eso significara no comer ese día. Te propuso matrimonio con un anillo que hizo él mismo con alambre y una piedra que pulió durante semanas. Se casaron en una ceremonia simple. Tú usaste un vestido blanco que compraste de segunda mano y arreglaste tú misma. La recepción fue en el patio de una vecina con tamales y agua de Jamaica. Una pequeña sonrisa cruzó el rostro de Rosa a pesar de las lágrimas. Fueron los años más felices de tu vida, ¿verdad? Antes de que nacieran los niños, cuando solo eran ustedes dos contra el mundo. Antonio trabajaba en construcción y tú seguías limpiando casas, pero cada noche regresaban al cuartito que rentaban en La Guerrero y se sentían ricos porque se tenían el uno al otro. Rosa asintió, incapaz de hablar. Nació Ricardo, luego Marcela 2 años después, Pablo 3 años más tarde, y con cada hijo el dinero alcanzaba menos. Pero nunca consideraste dejar de trabajar, nunca consideraste que tus hijos fueran una carga. Los llevabas contigo a las casas cuando eran pequeños. Los sentabas en un rincón de la cocina con un juguete o un libro mientras tú trabajabas. Les enseñabas a ser silenciosos, a no molestar a los patrones, a ser invisibles como tú. Cuando empezaron la escuela, los levantabas a las 5 de la mañana para darles desayuno antes de que tú salieras a trabajar. Antonio los llevaba a la escuela antes de ir a la construcción. Tú regresabas a las 7 de la noche, exhausta, con los pies sangrando, y aún así preparabas la cena, revisabas su tarea, lavabas su ropa a mano porque no tenían lavadora. Los fines de semana trabajabas mediodía y usabas el otro medio para limpiar tu propia casa y preparar comida para la semana. Rosa escuchaba su propia vida narrada como si fuera la historia de otra persona. Ricardo necesitaba lentes. Eran caros. Trabajaste turnos extra durante 3 meses para pagarlos. Marcela quería tomar clases de ballet. Era un sueño imposible, pero tú encontraste una maestra que daba clases baratas en un centro comunitario. Trabajaste los domingos durante 1 año para pagar esas clases. Pablo se enfermó de neumonía cuando tenía 8 años. Estuvo hospitalizado 1 semana. No tenía seguro médico. El hospital público era gratuito, pero los medicamentos no. Vendiste tus únicas 2 piezas de joyería, los aretes que Antonio te había regalado en tu primer aniversario, para comprar los antibióticos. Rosa cerró los ojos, el recuerdo todavía doloroso después de tantos años. Cuando Ricardo entró a la universidad, necesitaba libros. Libros que costaban lo que tú ganabas en un mes. Pediste prestado, te endeudaste, trabajaste en 3 casas simultáneamente para pagar esa deuda y seguir comprando los libros que él necesitaba cada semestre. Cuando Marcela se casó, querías darle una boda digna. Trabajaste doble turno durante 2 años. Ahorraste cada peso. El día de la boda, viste a tu hija hermosa con un vestido blanco, en un salón decorado con flores, y lloraste de alegría. Nadie sabía que tú habías pagado todo eso limpiando baños. Jesús hizo una pausa, su mirada penetrante. ¿Y sabes qué vio Marcela ese día cuando te miró? Rosa negó con la cabeza, aunque temía la respuesta. Vio a una mujer vieja y cansada con un vestido barato que no combinaba con la elegancia de la boda. Vio manos arrugadas y ásperas que contrastaban con las manos suaves de sus amigas y sus madres. Vio a alguien que no encajaba en la imagen que ella quería proyectar, y una pequeña semilla de vergüenza se plantó en su corazón ese día. Una semilla que tú, sin saberlo, habías regado con cada sacrificio, porque al darlo todo por ellos, nunca guardaste nada para ti misma. Nunca tuviste tiempo de ser más que una trabajadora. Nunca tuviste recursos para ser más que humilde. Y tus hijos, criados en un México que valora las apariencias por sobre el carácter, aprendieron a ver el mundo con esos ojos. Las palabras eran devastadoras pero verdaderas. Entonces fue mi culpa. ¿Los eché a perder con mi amor? No, Rosa, los amaste perfectamente.
pero el mundo les enseñó a valorar cosas equivocadas. La universidad les enseñó que el éxito se mide en títulos y salarios. La sociedad les enseñó que el trabajo manual es inferior. La cultura les enseñó que la apariencia importa más que el sacrificio. Pero hay algo que necesitas saber, Rosa, algo que cambiará cómo ves toda tu vida. Jesús se puso de pie y caminó hacia la ventana, mirando hacia la calle donde el sol comenzaba a ponerse. ¿Recuerdas a Andrea Gutiérrez, la hija menor de la familia donde trabajaste cuando tenías 16 años? Rosa frunció el ceño, buscando en su memoria. Vagamente, era una niña pequeña cuando yo estaba allí. Tal vez 5 o 6 años. Tenía 6. Y tú eras amable con ella cuando nadie más lo era. Sus padres estaban demasiado ocupados con compromisos sociales. Su hermano mayor era un abusador. Su hermana se burlaba de ella porque era tímida. Pero tú, cuando terminaras tus tareas, le contabas cuentos, le enseñaste a hacer tortillas, le cantabas mientras trenzabas su cabello. Rosa recordaba vagamente esos momentos. Andrea creció. Se convirtió en trabajadora social. Durante los últimos 30 años, ha dirigido un refugio para mujeres maltratadas en Ecatepec. Ha salvado literalmente cientos de vidas. ¿Y sabes por qué eligió ese camino? Porque de niña, la única persona que le mostró genuina bondad fue una empleada doméstica llamada Rosa. ¿Recuerdas a la señora que trabajaba en la papelería cerca de la escuela de tus hijos? Te vendía los útiles escolares y siempre te daba un pequeño descuento, aunque no podía permitírselo. Su nombre era Beatriz. Un día, hace 25 años, estabas comprando cuadernos para Ricardo y notaste que Beatriz tenía un ojo morado. Le preguntaste si estaba bien. Ella dijo que sí, pero tú no le creíste. Regresaste al día siguiente con información sobre refugios y números de ayuda que habías copiado a mano de un folleto que viste en el centro de salud. Le dijiste, no sé qué esté pasando, pero si necesita ayuda, aquí está. Nadie merece ser lastimada. Beatriz dejó a su esposo abusivo esa semana. Ahora tiene 68 años. Vive sola pero segura y nunca olvidó que una extraña que apenas podía pagar los cuadernos de sus propios hijos se tomó el tiempo de preocuparse por ella. Rosa escuchaba con lágrimas rodando por sus mejillas. Tu vida no fue en vano, Rosa. Cada acto de bondad, cada momento de compasión, cada sacrificio silencioso fue visto, fue valorado, fue registrado. Tus hijos pueden haberse perdido temporalmente, cegados por las mentiras del mundo, pero su historia no ha terminado todavía. Y tú eres infinitamente valiosa. Rosa se quedó en silencio durante varios minutos después de las últimas palabras de Jesús, procesando el peso de lo que había escuchado. Su vida, que había considerado insignificante y desperdiciada, de repente se veía bajo una luz completamente diferente. No era la historia de una fracasada, sino la historia de incontables actos de amor silencioso que habían tocado vidas que ella nunca sabría. Pero mis hijos, murmuró finalmente, su voz apenas un susurro. Mis propios hijos me abandonaron. Si toqué tantas vidas, ¿por qué no pude tocar las de ellos? Jesús regresó a sentarse frente a ella, sus ojos llenos de una compasión tan profunda que Rosa sintió que podría ahogarse en ella. Tus hijos no están perdidos permanentemente, Rosa. Están dormidos en un mundo de apariencias y valores superficiales. Pero el despertar está cerca, muy cerca. Se inclinó hacia adelante. ¿Sabes qué estaba haciendo Ricardo hace exactamente 2 horas? Rosa negó con la cabeza. Estaba en una junta con clientes americanos, tratando de impresionarlos. Mencionaron que sus madres venían a visitarlos desde Estados Unidos. Le preguntaron por su familia, y por primera vez en años, Ricardo no pudo mentir. Les dijo que su madre era empleada doméstica, que trabajó toda su vida limpiando casas para darle una educación, y cuando terminó de hablar, esperando ver desprecio en sus ojos, ¿sabes qué vio? Rosa esperaba, conteniendo la respiración. Respeto. Uno de esos hombres, un ejecutivo de 55 años que gana millones de dólares, le dijo, mi madre limpió oficinas durante 30 años para que yo pudiera ir a la universidad. Es la persona más valiosa que he conocido. Deberías estar orgulloso de la tuya. Y en ese momento, como un rayo, Ricardo recordó todas las veces que te negó, todas las llamadas que ignoró,
todos los momentos en que eligió su comodidad sobre tu necesidad. Salió de esa junta, se encerró en el baño y lloró por primera vez en 10 años. Ahora mismo está en su auto, manejando hacia acá, luchando contra el tráfico de la ciudad, con el corazón rompiéndose por el peso de su vergüenza y su arrepentimiento. Las palabras golpearon a Rosa como olas. ¿De verdad? Te lo prometo. Marcela, continuó Jesús, estaba cenando con su esposo y sus hijos esta noche. Su hijo mayor, tu nieto Sebastián de 12 años, tenía tarea de la escuela. Tenía que entrevistar a alguien sobre su historia de vida. Le preguntó a Marcela si podía entrevistar a su abuela. Marcela dijo que estabas muy ocupada, pero Sebastián insistió. ¿Por qué nunca vemos a la abuela? Mis amigos ven a sus abuelas todo el tiempo. Y Marcela, tratando de explicar sin explicar realmente, dijo algo que no planeaba decir. Dijo, la abuela trabajó muy duro toda su vida, tal vez demasiado duro, y yo no he sido una buena hija. Su esposo, que nunca había cuestionado las mentiras sobre ti, preguntó, ¿a qué se dedicaba tu madre? Y Marcela, cansada de mentir, finalmente dijo la verdad. Era trabajadora doméstica. Limpió las casas más lujosas de la ciudad para que yo pudiera tener ropa bonita y estudiar en buenas escuelas. Y yo he pasado años avergonzándome de eso. Rosa se llevó las manos al pecho, sintiendo que el corazón se le iba a salir. Sebastián la miró con ojos grandes y dijo, «Mamá, eso es lo más genial que he escuchado. La abuela es como una superhéroe. Quiero conocerla, quiero que me cuente sus historias». Y en ese momento, Marcela vio su propia vida a través de los ojos de su hijo. Vio cuán vacía había sido su búsqueda de apariencias, cuán superficiales habían sido sus valores. Vio a su madre no como una vergüenza, sino como lo que siempre había sido, una guerrera silenciosa que sacrificó todo por amor. Está afuera en su auto ahora mismo, a 2 calles de aquí, tratando de reunir el valor para tocar tu puerta, aterrorizada de que la rechaces como ella te rechazó a ti. Las lágrimas de Rosa caían como ríos. Y Pablo, la voz de Jesús se suavizó aún más, tu bebé, el que más te lastimó con sus palabras. Hoy fue despedido de su trabajo. La agencia de publicidad donde trabajaba tuvo recortes. Llamó a su novia, esperando apoyo. Ella cortó con él inmediatamente. ¿Sin trabajo? No puedo estar con alguien sin futuro. Y en un instante, Pablo perdió todo lo que pensaba que lo definía. Se fue caminando por la ciudad durante horas, completamente perdido. Terminó en un parque, sentado en una banca, sin saber qué hacer. Una señora mayor se sentó a su lado. Le ofreció un tamal que había comprado. Él no tenía hambre, pero ella insistió. «Come, hijo. Siempre hay que comer, incluso cuando el corazón duele». Mientras comía, ella le preguntó qué le pasaba, y Pablo, sin saber por qué, le contó todo. Le contó sobre el trabajo perdido, la novia, su sensación de estar completamente solo. ¿Y sabes qué le dijo esa señora? Rosa negó, completamente absorta en la historia. Le dijo, ¿tienes padres? Pablo asintió. ¿Están vivos? Volvió a asentir. Entonces no estás solo. No importa cuán grande seas, cuánto dinero ganes o pierdas, tus padres son tu hogar. Ve con ellos. Pídeles perdón por las veces que los olvidaste. Y aprende que el verdadero valor no está en los títulos o salarios, sino en las personas que te aman incluso cuando no tienes nada. Pablo está caminando hacia acá ahora mismo. Viene a pie porque ya no tiene dinero ni para el metro. Rosa estaba temblando, sollozando con tal intensidad que apenas podía respirar. Mis 3 hijos vienen, en este momento, todos ellos, llegarán en los próximos 30 minutos. Los 3, sin saber que los otros también vienen. Los 3 cargando el peso de su vergüenza y arrepentimiento. Los 3 esperando que puedas encontrar en tu corazón la capacidad de perdonarlos. Jesús tomó las manos de Rosa entre las suyas. Pero antes de que lleguen, hay algo más que necesito hacer. Se levantó y caminó hacia donde Antonio dormía en el sofá. Rosa se puso de pie inmediatamente siguiéndolo. ¿Qué va a hacer? Voy a darle un regalo. A él y a ti. Jesús se arrodilló junto al sofá y puso ambas manos suavemente sobre la cabeza de Antonio. El anciano se movió ligeramente, sus ojos abriéndose lentamente con la confusión habitual que siempre mostraba al despertar.
Pero entonces algo extraordinario comenzó a suceder. La neblina en sus ojos comenzó a desaparecer, como niebla bajo el sol matutino. Antonio parpadeó varias veces, su mirada moviéndose de Jesús a Rosa. Su rostro pasó por una serie de expresiones, confusión, reconocimiento gradual y finalmente claridad completa. ¿Rosa? Su voz sonaba diferente, más clara, más presente que en años. Rosa, ¿qué pasó? Yo estaba. Sus ojos se llenaron de lágrimas cuando los recuerdos comenzaron a regresar. Dios mío, Rosa, te lastimé, te golpeé, vi tu cara, vi la sangre, pero no podía parar. No sabía quién eras, no sabía dónde estaba, yo. Rosa cayó de rodillas junto a él, tomando su rostro entre sus manos. Antonio, Antonio, ¿de verdad eres tú? ¿Me reconoces? Te reconozco, mi amor, te reconozco. Eres mi Rosa, mi esposa, la mujer más hermosa y valiente que he conocido, la madre de mis hijos, mi compañera de 45 años. Las palabras salían con perfecta lucidez, cada una un milagro. Antonio miró a Jesús con ojos llenos de asombro y gratitud. ¿Quién es usted? ¿Qué me hizo? Te devolví lo que la enfermedad te había robado, tu mente, tus recuerdos, tu capacidad de amar conscientemente a tu esposa en el tiempo que les queda juntos. Antonio comenzó a llorar abiertamente, lágrimas de alegría y dolor mezcladas. Gracias, gracias, no merezco esto, no después de lo que hice. Ninguno de nosotros merece la gracia, dijo Jesús suavemente. Pero se nos da de todos modos, eso es lo que la hace gracia. Se puso de pie. Tu familia está a punto de llegar. Los tres necesitan estar completos y conscientes para lo que viene. Rosa ayudó a Antonio a sentarse correctamente en el sofá. Él tomó sus manos, estudiando su rostro como si la viera por primera vez en años. He estado atrapado en una niebla terrible. Podía sentir mi amor por ti, pero no podía expresarlo. Podía ver tu dolor, pero no podía detener el mío. Ha sido como estar enterrado vivo, gritando sin que nadie me escuche. Ya pasó, mi amor, ya pasó. Rosa lo abrazó, sintiendo su cuerpo sólido y real contra el suyo, sintiendo que recuperaba no solo a su esposo, sino una parte de sí misma que había estado muriendo lentamente. ¿Cuánto tiempo?, preguntó Antonio. ¿Cuánto tiempo estuve perdido? 3 años. 3 años terribles. Antonio cerró los ojos, procesando la información. ¿Y los niños? ¿Dónde están Ricardo, Marcela y Pablo? Rosa miró a Jesús antes de responder. Vienen en camino, los 3. Antonio frunció el ceño, captando algo en el tono de su esposa. ¿Qué pasó con ellos? ¿Por qué no han estado aquí? Rosa le contó todo en voz baja. Cada abandono, cada llamada ignorada, cada promesa rota. Antonio escuchaba con expresión cada vez más dolida. Fallamos como padres, murmuró finalmente. No, dijo Jesús firmemente. No fallaron como padres. Amaron perfectamente. Pero vivimos en un mundo caído donde incluso el amor perfecto puede ser malinterpretado, rechazado, olvidado temporalmente. Tus hijos tomaron decisiones equivocadas, pero las decisiones pueden cambiar. Los corazones pueden sanar, y esta noche comenzará esa sanación. Se acercó a la ventana. Están casi aquí. Rosa, Antonio, lo que van a ver en los próximos minutos será difícil. Verán a sus hijos quebrados, avergonzados, suplicando perdón, y tendrán que tomar una decisión. ¿Elegirán el resentimiento justificado o el perdón inmerecido? Rosa y Antonio se miraron, tomándose de las manos. Ya sé mi respuesta, dijo Rosa. Son mis hijos, siempre serán mis hijos. Y yo también lo sé, agregó Antonio, su voz firme a pesar de las lágrimas. La familia perdona, siempre. Jesús sonrió, y en esa sonrisa había siglos de comprensión. Así es como se ve el reino de los cielos, no en la perfección, sino en el perdón, no en no caer, sino en levantarse juntos. Un auto se detuvo afuera, luego otro. Pasos apresurados se acercaban a la puerta. Rosa se levantó, su corazón latiendo tan fuerte que pensó que explotaría. Antonio se puso de pie a su lado, tomando su mano. Jesús se quedó al fondo de la habitación, presente pero permitiendo que este momento fuera de ellos. El primer toque en la puerta fue tímido, luego otro más urgente.
y finalmente un tercero, desesperado. Rosa caminó lentamente hacia la puerta, cada paso pesado con años de dolor pero también con anticipación. Cuando abrió, encontró a sus 3 hijos parados en el umbral. Ricardo, su hijo mayor, con su traje de trabajo arrugado y el rostro rojo de tanto llorar. Marcela, su hija, con el maquillaje corrido y los ojos hinchados. Y Pablo, su bebé, con la ropa que alguna vez fue elegante ahora manchada y arrugada, arrodillado en el suelo del porche. Los 3 se miraron sorprendidos al ver a los otros. No habían planeado esto juntos, y sin embargo, aquí estaban, guiados por algo más grande que ellos mismos. Mamá, Ricardo fue el primero en hablar, su voz quebrándose en la primera sílaba. Mamá, yo no sé ni por dónde empezar. No hay palabras suficientes para decir cuánto lo siento, cuán ciego he sido, cuán cruel. Tú me diste todo y yo te di vergüenza y abandono. No merezco tu perdón, pero... No pudo continuar. Los sollozos lo vencieron. Marcela dio un paso adelante, sus manos temblando. Mami, he sido la peor hija del mundo. Te mentí, me avergoncé de ti. Te escondí como si fueras un secreto vergonzoso cuando deberías haber sido mi mayor orgullo. Mis hijos no te conocen. Mis hijos no conocen a la mujer más valiente que ha existido porque yo estaba demasiado ocupada, pretendiendo ser algo que no soy. Pablo, todavía de rodillas, levantó la vista con el rostro completamente devastado. Mamá, fui yo quien dijo las palabras más crueles. Solo una sirvienta. Dios, cómo me odio por esas palabras. Hoy perdí todo, mi trabajo, mi novia, mi apartamento lujoso, y ¿sabes qué me di cuenta? Que sin todas esas cosas, no soy nadie. Pero tú, sin nada de eso, siempre fuiste todo. Eras amor, eras sacrificio, eras fuerza, y yo estaba tan ciego que no podía verlo. Por favor, mamá, por favor, perdóname. Sé que no lo merezco. Sé que te fallé cuando más me necesitabas, pero por favor. Rosa los miraba a los 3, sus bebés, ahora adultos quebrados suplicando perdón. Podía sentir a Antonio temblando junto a ella, también llorando. Entren, dijo simplemente, abriendo la puerta completamente. Entren a casa. Los 3 dudaron, como si no pudieran creer que fuera tan simple. Pero mamá, después de todo lo que hicimos, comenzó Ricardo. Entren a casa, repitió Rosa, ahora con más firmeza. Esta siempre ha sido su casa, siempre lo será. Los 3 hijos entraron lentamente, como niños asustados, cuando vieron a su padre de pie, lúcido, mirándolos con claridad completa, se detuvieron en shock. ¿Papá? Marcela apenas podía creer lo que veía. ¿Eres tú? ¿De verdad eres tú? Soy yo, mi hija. Y ustedes 3 tienen mucho que explicar. El tono de Antonio era serio, pero sus ojos brillaban con amor. Los 3 hijos se miraron entre sí, confundidos. Su padre había estado perdido en el Alzheimer durante años. ¿Cómo era posible que estuviera tan lúcido? Entonces notaron al hombre parado en el fondo de la habitación. Jesús los observaba con una expresión que era parte compasión, parte evaluación. ¿Quién es usted?, preguntó Ricardo, limpiándose las lágrimas. Alguien que ha estado esperando que ustedes despertaran, respondió Jesús. Alguien que conoce cada error que han cometido y los ama de todos modos. Alguien que trajo a sus padres de vuelta del borde del abismo para que pudieran tener esta oportunidad de reconciliación. Los 3 hijos sintieron algo en esas palabras. Un peso, una presencia, algo que no podían nombrar pero que los hizo sentir simultáneamente expuestos y seguros. Mamá, dijo Marcela, volviéndose hacia Rosa, ¿qué está pasando? ¿Quién es este hombre? ¿Cómo está papá? Rosa tomó la mano de Antonio. Es una larga historia, pero lo importante es que están aquí. Los 3, juntos. Los guió al pequeño comedor donde apenas cabía la mesa vieja. Todos se sentaron apretados, como solían hacer cuando eran niños. Jesús se quedó de pie junto a la ventana, presente pero permitiendo que la familia tuviera su momento. Durante las siguientes 2 horas hablaron. Los hijos confesaron cada falla, cada momento de vergüenza, cada llamada ignorada, cada mentira dicha. Lloraron hasta que no quedaron más lágrimas. Se disculparon hasta que las palabras perdieron significado. Y Rosa y Antonio, con corazones más grandes que cualquier dolor, perdonaron. No fue un perdón condicionado. No fue un te perdono sí. Fue un perdón completo.
total, inmediato. Los amamos, dijo Rosa simplemente. Cometieron errores terribles, nos lastimaron profundamente. Pero los amamos, siempre los hemos amado, siempre los amaremos. Son nuestros hijos. Ricardo se levantó de su silla y se arrodilló frente a sus padres. Prometo que nunca más los abandonaré. Prometo visitarlos cada semana. Prometo ayudar con lo que necesiten. Prometo que mis futuros hijos conocerán a sus abuelos y aprenderán de ustedes lo que yo olvidé. Que el valor real está en el carácter, no en el título. Marcela hizo lo mismo. Voy a traer a Sebastián y Lucía mañana. Van a conocer a su abuela como la heroína que es. Voy a contarles cada historia, cada sacrificio. Voy a asegurarme de que sepan de qué está hecha la verdadera grandeza. Pablo, todavía sollozando, abrazó a su madre con una intensidad desesperada. Voy a mudarme de regreso aquí. Sé que suena loco, pero perdí mi apartamento de todos modos, y me di cuenta de que nunca debí haberme ido. La familia debe estar junta. Déjame cuidarlos como ustedes me cuidaron. Antonio puso una mano en la cabeza de cada uno de sus hijos. No queremos promesas desesperadas hechas en un momento emocional. Queremos cambio real. Queremos ver acciones, no solo palabras. Pero más que nada, queremos que recuerden de dónde vienen. Recuerden que su madre limpió pisos para que ustedes pudieran caminar con la cabeza en alto. Recuerden que esa humildad es un regalo, no una vergüenza. Los 6 se abrazaron en un nudo apretado en medio de esa pequeña sala. Afuera, la noche había caído completamente sobre la Ciudad de México. Las luces de la colonia Guerrero parpadeaban. Los sonidos de la vida urbana continuaban su sinfonía caótica, pero dentro de esa casa humilde algo milagroso había sucedido. Una familia rota había sido restaurada, no porque fueran perfectos, sino porque eligieron el perdón sobre el resentimiento. Cuando finalmente se separaron, Ricardo notó que el extraño que había estado en la habitación ya no estaba visible. ¿A dónde fue ese hombre?, preguntó, mirando alrededor confundido. Rosa y Antonio se miraron. Habían estado tan absortos en sus hijos que no habían notado cuando Jesús se había ido. O más bien, cuando había elegido volverse invisible a los ojos de los demás, pero Rosa podía sentir su presencia todavía, una calidez que llenaba la habitación, una paz que había estado ausente durante años. Era un ángel, dijo finalmente. O algo más. Alguien que vino cuando más lo necesitábamos. Marcela frunció el ceño. Mamá, ¿qué quieres decir? ¿Quién era realmente? Rosa caminó hacia la ventana donde Jesús había estado parado. Afuera, bajo la luz tenue de un farol de la calle, pudo ver una figura. Un hombre de cabello largo y barba, vestido con ropa simple. La estaba mirando. Cuando sus ojos se encontraron, él sonrió, levantó su mano en una bendición silenciosa, y luego se giró y comenzó a caminar por la calle. Rosa observó hasta que desapareció en la oscuridad. Era Jesús, dijo en voz baja, pero con absoluta certeza. Vino porque estaba a punto de rendirme. Vino porque había llegado al final de mi fuerza. Vino porque mis oraciones, todas esas oraciones susurradas en la oscuridad durante 50 años, finalmente fueron respondidas de la manera que nunca imaginé pero siempre necesité. Sus hijos la miraron con una mezcla de confusión y asombro. Mamá, ¿estás diciendo que literalmente Jesús estuvo aquí?, preguntó Pablo. ¿En esta casa? ¿El Jesús? El Jesús, confirmó Antonio, su voz firme. El que sana enfermos, el que restaura familias, el que ve a los invisibles y valora a los olvidados, el que vino específicamente porque tu madre, después de toda una vida de servicio silencioso, finalmente necesitaba que alguien la sirviera a ella. Los 3 hijos se quedaron en silencio, procesando lo que sus padres estaban diciendo. Ricardo, el ingeniero, el hombre de lógica y números, sintió algo quebrarse dentro de él. Toda su vida había operado bajo la suposición de que el mundo funcionaba según reglas predecibles. Pero nada de lo que había sucedido ese día era predecible. El impulso súbito de visitar a su madre después de años de distancia. La claridad milagrosa de su padre. La sincronización perfecta de los 3 hermanos llegando al mismo tiempo sin planearlo. ¿Es posible?, murmuró. ¿Es realmente posible que Dios se preocupe lo suficiente por personas como nosotros como para intervenir directamente? No personas como nosotros,
corrigió Jesús, su voz viniendo desde el pasillo aunque nadie lo había visto regresar. Los 6 se giraron sorprendidos al verlo parado allí, como si nunca se hubiera ido. Personas exactamente como ustedes, los quebrados, los perdidos, los que han cometido errores terribles pero cuyos corazones todavía pueden cambiar. Esos son precisamente las personas por las que vine. Se acercó al centro de la habitación, su presencia llenando el espacio de una manera que era imposible de ignorar. Ricardo, vas a usar tu posición en tu empresa para crear un programa de becas para hijos de trabajadores domésticos. Vas a asegurarte de que otros niños cuyos padres sacrificaron todo tengan las mismas oportunidades que tú tuviste. Y nunca más sentirás vergüenza de tu origen. Lo proclamarás con orgullo. Ricardo asintió, lágrimas frescas corriendo por su rostro. Marcela, vas a comenzar un grupo de apoyo para adultos que luchan con reconciliar su éxito profesional con sus raíces humildes. Vas a ayudar a otros a ver que honrar de donde vienes no te hace menos, hace más. Y tus hijos crecerán sabiendo que su abuela es la persona más importante en su historia familiar. Marcela sollozó, asintiendo vigorosamente. Pablo, tu pérdida de empleo no fue un castigo, fue una redirección. Vas a usar tus habilidades de diseño para ayudar a organizaciones sin fines de lucro que sirven a trabajadores vulnerables. Vas a vivir aquí, con tus padres, no por necesidad sino por elección. Y vas a descubrir que la riqueza real no está en apartamentos lujosos, sino en momentos compartidos alrededor de esta mesa. Pablo se limpió las lágrimas. Sí, sí, haré todo eso, lo prometo. Jesús caminó hacia Rosa y Antonio, poniendo una mano sobre el hombro de cada uno. Y ustedes dos, su historia no ha terminado. Les quedan años juntos, años de amor, de paz, de ver a sus hijos convertirse en las personas que siempre tuvieron el potencial de ser. Antonio, tu mente permanecerá clara. Este es mi regalo para ambos. Y Rosa, nunca más te sentirás invisible, porque has sido vista todo el tiempo. Cada sacrificio, cada lágrima, cada momento de amor silencioso ha sido registrado en el cielo. Tu corona esperando allá arriba brilla más que la de reyes y presidentes, porque tú entendiste lo que pocos entienden, que servir es la forma más alta de amar. Hizo una pausa mirando a cada miembro de la familia. Recuerden esta noche, cuando las dificultades regresen, y regresarán porque así es la vida, recuerden que fueron restaurados. Recuerden que el amor es más fuerte que el orgullo. Recuerden que nunca, nunca están solos. Y con esas palabras finales, Jesús se desvaneció. No desapareció dramáticamente con luces brillantes o truenos. Simplemente ya no estaba. Pero su presencia permaneció. En los corazones cambiados, en la familia restaurada, en el milagro silencioso que había ocurrido en una casa humilde de la colonia Guerrero. La familia permaneció abrazada durante largo rato, sabiendo que nada volvería a ser igual. Y por primera vez en años, Rosa sintió algo que había olvidado. Esperanza. No la esperanza vaga de que las cosas mejoren algún día, sino la certeza sólida de que ya habían mejorado, que el amor había ganado, que valía la pena cada sacrificio, que su vida, lejos de ser desperdiciada, había sido una obra maestra de amor silencioso que finalmente había dado fruto. Afuera, la Ciudad de México continuaba su caos nocturno, pero dentro de esa casa había paz, verdadera paz, el tipo de paz que solo viene cuando lo divino toca lo humano y lo transforma completamente. Esta historia nos recuerda que ningún acto de amor pasa desapercibido ante los ojos de Dios. ¿Cuántas madres, abuelas, trabajadoras conoces que han dado todo sin recibir reconocimiento? Rosa representa a millones de mujeres que construyen el mundo desde la sombra. ¿Tienes una historia similar en tu familia? ¿Conoces a alguien como Rosa? Comparte en los comentarios y honremos juntos a estos héroes silenciosos. Si esta historia tocó tu corazón, dale like para que más personas la vean. Suscríbete para más testimonios que transforman. Comparte con alguien que necesite recordar que nunca estás solo. ¿Cuál fue el momento que más te emocionó? ¿La sanación de Antonio, el regreso de los hijos o las palabras finales de Jesús? Déjanos tu comentario. Tu historia puede inspirar a miles.